Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sandra D'Agostino, soy presidente de SADIO. Quiero agradecer que nos acompañan en este segundo encuentro del ciclo de charlas organizado por esta institución sobre aspectos sociales y ética en la inteligencia artificial. En el día de hoy vamos a presentar este segundo encuentro a cargo del doctor Ariel Berzelli, que nos va a hablar de ética, política y regulación de las inteligencias artificiales. Y en esta oportunidad, como moderador, nos acompaña Raúl Carnota, que forma parte también de la comisión de SADIO. Así que bueno, Ariel, un gusto contar con tu presencia. Yo a Ariel ya lo he escuchado en muchas charlas, nos acompaña también en la JAIO, y es un profesional muy activo en todas las actividades de la Sociedad Argentina de Informática. Así que, bueno, gracias también por participar con nosotros. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Tengo el enorme gusto de presentar acá a Ariel, que realmente es una persona con una sapiencia muy vasta en muchos ámbitos del conocimiento, lo cual me produce una enorme envidia, pero bueno, es una envidia sana que uno trata de querer imitar en todo caso. Ariel, curiosamente, comienza su carrera profesional como escribano, lo que parece raro teniendo en cuenta el tema de la charla, o tal vez no, pero bueno, hay que reconocer que hay otros escribanos que también cambiaron de rubro fuertemente, como Rabinovich, el inolvidable miembro del Lelutier. Finalmente cambió de vía en parte y se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de Quilmes. Tiene un magíster en Ciencia Política y Sociología en Flaxo, y tiene una serie de posgrados que están muy orientados justamente a una temática afín a la que nos va a hablar: informatización nacional, derecho de Internet, propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos. Todas esas actividades lo he ido especializando en los temas de políticas y regulaciones. Actualmente es investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, que es un instituto de doble dependencia, CONICET y Universidad de Mar del Plata. Es profesor adjunto en la Universidad de Mar del Plata, y entre sus principales publicaciones quería señalar La conquista silenciosa del ciberespacio, de 2004, Repensando los bienes intelectuales comunes, de 2009, y El derecho de copia, del 2013. Así que creo que estamos frente a una persona que realmente nos va a poder iluminar bastante con esta temática tan compleja que nos invade cotidianamente, como es que estas cuestiones de la inteligencia artificial, los algoritmos, los sesgos, etcétera, etcétera. Bueno, Ariel, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias también a Sandra por la presentación, por el espacio, y bueno, a todos los que llevan adelante estas iniciativas en SADIO, que son realmente muy importantes. Es uno de los pocos espacios que se están abriendo a discutir temas sociales y éticos sobre las inteligencias artificiales. Me gustaría retomar algo que dijo Sandra inicialmente, que tenía que ver con que vamos a discutir mucho estos temas en las 50 JAIO, que van a estar sobre la segunda parte del año, pero que ya estamos preparando ponencias, paneles, bueno, de todo un poco. ¿Y por qué es interesante este tema? Porque lo que se considera inteligencia artificial está como en un momento de expansión, de fuerte expansión a nivel internacional. Yo les traje una presentación como para compartirles y aprovechar mis 30, 35, 40 minutos que va a tener la presentación, porque me parece que el tema amerita, es un poco la presentación general de un curso que sobre regulaciones de las inteligencias artificiales vamos a dar también en SADIO junto a otros 3 profesionales, junto a Marcus Vinicius Filgueiras de Brasil, junto a León Felipe Sánchez Ambía y a Pablo Burki,
de México y de la Universidad Nacional de Rosario sobre este tema, así que bueno, yo hoy les quiero dar simplemente un pantallazo para discutir algunos puntos centrales de esta dinámica de la ética, de la política y de las regulaciones sobre las inteligencias artificiales. Así que les voy a compartir mi presentación. Ahí está, me parece que se ve correctamente. Bueno, como les comentaba, la presentación lleva por título Ética, Política y Regulación de las Inteligencias Artificiales. El esquema que les quiero compartir tiene que ver con estos 3 puntos. Primero, avanzar sobre unas consideraciones éticas. Básicamente responder a ¿por qué nosotros tenemos que discutir sobre la ética? En un segundo momento, y diferenciado de las posiciones éticas, de códigos éticos, discutir un poco las políticas y específicamente las políticas públicas de inteligencias artificiales que empiezan como a expandirse a nivel mundial. Y en tercer momento me gustaría discutir, diferente de las consideraciones éticas de las políticas, qué son las regulaciones y específicamente a qué nos podemos abocar cuando hablamos sobre regulaciones de inteligencias artificiales. Así que arrancando por el tema de las consideraciones éticas, lo primero que me gustaría comentarles es lo difícil que es discutir en términos éticos sobre las inteligencias artificiales. Si bien empieza a haber documentos, y específicamente uno podría tomar el anteproyecto de las consideraciones de la UNESCO del 2020-2021, de hecho están en pleno elaboración estas consideraciones y estas recomendaciones de la UNESCO, es muy difícil poder discutir la ética de las inteligencias artificiales y mucho más si uno tiene en cuenta que generalmente se discute sobre la inteligencia artificial, ¿no? Como una cuestión de, en vez de utilizar una pluralidad, se utiliza una singularidad. Y un poco el chiste de llamar singularidades pluralidades es que nosotros tenemos, por una larga tradición, de lo que es la inteligencia artificial, desde las décadas del 40, del 50 del siglo pasado, y todo lo que se vino discutiendo en relación a el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, y específicamente las tecnologías digitales y la expansión de Internet, de las redes electrónicas distribuidas y las redes móviles, digamos, todos estos conceptos vienen acompañando lo que de alguna manera, de forma de paraguas, aparece como un concepto ómnibus de las inteligencias artificiales. Y un poco decía un chiste o irónicamente, hablar de singularidades, cuando efectivamente la singularidad aparece como un concepto específico de las inteligencias artificiales, en un momento en donde estas inteligencias superan, un momento único donde superan lo que nosotros como seres humanos podemos hacer y de alguna manera, casi como si fuera una cuestión de ciencia ficción, nunca podríamos recuperar el control y quedaríamos de alguna manera subyugados, esclavizados o a merced, subalternizados en relación a estas inteligencias nuevas, ¿no? Esa toma de conciencia. Bueno, un poco la cuestión es discutir que, si bien esos escenarios son interesantes, algunos son utópicos o también son distópicos, lo importante es ver que hoy en día, más allá del concepto técnico de inteligencia artificial general, nosotros tenemos un conjunto de inteligencias artificiales, a las que difícilmente algunas podrían llamarse inteligencias en sustitución del concepto de la racionalidad humana, mucho menos de la conciencia o del alma y todo ese tipo de cosas, que son pequeñas piezas de software, de algoritmos, de programas, que están embebidos en los más diversos artefactos y sistemas tecnológicos en nuestra sociedad. Es decir que lo que quiero referirme con esto y la dificultad justamente del concepto y la dificultad a su vez de discutir ética sobre este tipo de dispositivos distribuidos es que en realidad no estamos hablando de algo singular, estamos hablando de una pluralidad distribuida, de muchos casos todos diferentes unos de otros. Entonces acá arranca una de las primeras consideraciones. ¿De qué inteligencia artificial o de qué inteligencias artificiales específicamente estamos hablando?
Y entonces acá a nivel internacional se está invitando a discutir sobre las cuestiones éticas. No es que no sea importante discutir la ética, lo es y es muy importante, es relevante. Pero una cosa es discutir la ética y otra cosa es discutir la política y después, en algún otro momento, pasar a discutir, vinculado a la política, las soluciones legales, el derecho, las regulaciones específicas, las soluciones a los problemas que nosotros podemos estar describiendo. Digamos que son instancias distintas, ¿no? A nosotros se nos está invitando a nivel internacional a discutir sobre la cuestión ética, cuando en realidad podríamos estar dando estas discusiones sobre dispositivos distribuidos, sobre formas más bien matemáticas, eficientes, estadísticas, de poder generar procesos virtuosos para generar valor, para generar soluciones en salud, para hablar de ciudades inteligentes, bueno, etcétera, 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 de todo lo que de alguna manera ya forma parte del sentido común o de las promesas que nos van a traer las inteligencias artificiales, pero uno podría decir, ¿la ética será el marco específico, analítico, para discutir estas cosas? Teniendo en cuenta que, un tema no menor, las inteligencias artificiales no son unas personas jurídicas y tampoco se les podría reconocer hoy lo que se llamaría agencia moral. Entonces, empieza a ser como bastante complejo discutir sobre cuestiones éticas de fondo, que en realidad tienen que ver un poco con la tradición histórica de las inteligencias artificiales, pero que no se sabe dónde, cuándo o cómo las vamos a discutir. En este punto me gustaría referirme a un tema clave, que es el punto 1 del anteproyecto de recomendación de la UNESCO del 2020, que apareció en septiembre del año pasado, ya en pandemia, es decir, que la UNESCO convocó a discutir sobre ética de las inteligencias artificiales, ya un poco en pandemia, lo hizo a partir del 19, cuando empezaba a aparecer una ebullición sobre estos temas y las discusiones, y va a haber un encuentro sobre final del 2021 para discutir, más allá del anteproyecto, cuáles serían estas recomendaciones de regulaciones. Y acá viene un punto interesante. No estoy en contra del documento de la UNESCO, pero sí, de alguna manera, tengo que criticar que la intención de este documento sea generar recomendaciones que tengan este fin que aparece en la presentación, y es abordar la ética de la inteligencia artificial como una reflexión normativa sistemática. Es decir, se quiere utilizar la ética como si efectivamente fuera un marco único, homogéneo, que nos va a permitir de alguna manera generar mejores regulaciones, generar mejores soluciones jurídicas. Bueno, este es un concepto muy discutible, desde varios puntos de vista. Yo voy a seleccionar 3 críticas y tienen que ver con que hay una especie de prejuicio en relación a lo que de alguna manera una discusión amplia, aunque no define el documento que es la inteligencia artificial, me parece que eso es una virtud difícil, ¿no? Porque intentan justamente utilizar discusiones éticas para nutrir de alguna manera el cambio tecnológico y a su vez un cambio regulativo. Ok, si uno dijera, pero ¿dónde está anclado esta idea en relación a la ética, la política y el derecho? Bueno, básicamente uno podría decir que tiene varios problemas, ¿no? En principio, un poco lo que estuvimos charlando, ¿no? Que no se sabe si el documento habla de una, dos o todas las inteligencias artificiales. Y ya de por sí, un código ético uniforme a nivel internacional ya es un imposible. En algún punto es como si fuera un absurdo, ¿no? Ponernos de acuerdo a nivel internacional de que los valores, la ética y lo que debe ser va hacia algún lado, de cómo son las responsabilidades, etcétera, etcétera, es casi como un imposible, ¿no? Estamos imaginando un mundo que no es. Nuestro mundo sigue siendo muy conflictivo, con intereses, con tironeos y con situaciones reales, ¿no? Las situaciones reales, por ejemplo, hoy en pandemia, ¿no? La pandemia, por ejemplo, no mostró una cara muy buena en relación al tema de la distribución de las vacunas. Y ni que hablar en relación al tema de la reconcentración de la riqueza en sociedades capitalistas. Es decir, si nosotros no atendemos las inteligencias artificiales que ya están
cumpliendo funciones, que están cumpliendo programas y que en realidad están activas hace mucho tiempo, más allá de que las llamáramos inteligencias artificiales o no. Y lejos de discutir una cuestión ética, no discutimos una cuestión mucho más pragmática en relación a las cuestiones políticas y regulativas, va a ser bastante difícil. Esta idea de discutir la ética y que sirva como instrumento para las regulaciones, para el derecho específicamente, para la normativa, está anclada en una fe neoliberal. Y esto tenemos que verlo. Ahí, si pueden observar en la presentación, C/C significa algo bastante coloquial, pero es como una especie de metáfora vinculado al tema de los carros y los caballos. C y C en ese caso es carro y caballo. ¿No estaremos confundiendo y estaremos poniendo el carro delante de los caballos? Y se relaciona con el concepto tercero, ¿no? Si nosotros imaginamos que estas discusiones nos van a dar mejores regulaciones de un formato desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde la cuestión normativa para disciplinar y normalizar la sociedad, estamos cometiendo un error en una especie de fe positivista que hace mucho tiempo que desapareció del pensamiento jurídico. No solo desapareció el pensamiento jurídico, desapareció el concepto de la idea política y mucho, mucho más desapareció de discutir la cuestión ética. El siglo XX ha dado muestras de la imposibilidad de discutir estas cuestiones éticas, ¿no? A libro cerrado, a cuestiones más bien compulsivas, de bajada de línea. Bueno, al menos estos 3 puntos, y hay muchos más en donde uno podría discutir, tendrían que retomarse para ver cuál es la relación entre las inteligencias artificiales y la ética. No estaremos equivocando la fuerza, no estaremos equivocándonos en decir que efectivamente tal vez estas fuerzas vivas, ¿no?, de la innovación tecnológica nos van a dar algo que en realidad jamás nos van a dar, porque ya no lo dieron y las inteligencias artificiales, uno podría decir, ya están activas hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que existe obra intelectual software? ¿Cuánto tiempo hace que la humanidad descubrió la potencialidad de los algoritmos? Hace mucho tiempo, tienen múltiples formas. Y de hecho, se ha discutido muchísimo sobre cómo regular esas instancias. Así que, digamos, estas discusiones no son nuevas. Si nos invitan a discutir la ética sobre algo que en realidad está activo hace mucho tiempo, es como si hubiera un prejuicio, como si hubiera un tufillo de prejuicio positivista. Yo creo que ahí hay como una especie de mala fe positivista que nosotros tenemos que de alguna manera saber identificar y en algún punto poder rechazar en términos políticos. Entonces el segundo punto es, ¿qué ocurre con las políticas de inteligencia artificial? Bueno, básicamente uno se encuentra desde hace una década aproximadamente, puede ser algo más, pero más o menos empiezan algunos documentos críticos en el 11, en el 12, en el 2011, en el 2012, sobre declaraciones, situaciones conflictivas que en algún momento es necesario atender. Algunas están vinculadas a las cuestiones de esta singularidad, al transhumanismo, a la cuestión de los peligros de no poder controlar cuáles son los resultados de una inteligencia artificial basada en un aprendizaje automático profundo, ¿no?, donde no se puede auditar cuál es la toma de decisión de estas inteligencias, etcétera, etcétera, y mucho más si empezamos a ver que todo el sistema armamentístico y sobre todo algunos sistemas de defensa empiezan a funcionar también a partir de estos desarrollos tecnológicos. Es decir, hay muchas declaraciones, pero como bien muestra la placa, solo hay algunas estrategias nacionales donde, bueno, la pandemia ha detenido de alguna forma esto, donde empezaron a partir del 15, sobre todo el 16, que aparece Estados Unidos con sobre el final del gobierno de Barack Obama, con una declaración vinculada a lo importante de atender el desarrollo tecnológico. Existe obviamente una puja entre China y Estados Unidos alrededor de estos desarrollos, y eso se ve en las medidas, las políticas específicas de desarrollo hacia la industrialización, el desarrollo económico que están llevando adelante. Y a su vez, existen pocas políticas públicas
salvo algunos casos, por ejemplo, en Japón sobre la robótica, existen muy pocas políticas públicas donde se adviertan estas situaciones problemáticas. Es decir, retomando lo del inicio, se nos invita a discutir en términos de la ética de las inteligencias artificiales, pero existe realmente poca información empírica que nosotros podamos discutir en términos públicos y, si se quiere, en términos democráticos sobre este punto. Como les comentaba, existen algunas iniciativas en Estados Unidos, varias estrategias chinas, sobre todo del 17, 18, 19, sobre cómo posicionar sus productos, salvo, bueno, esto habría que confirmarlo un poco más, pero a simple vista, salvo algunos desarrollos de Google y algunos desarrollos de algunas otras empresas como Amazon y demás, estarían a la altura de lo que están desarrollando los chinos, ¿no? Los chinos han sabido sustituir rápidamente, la literatura habla del desarrollo de múltiples unicornios. A mí realmente no me gusta esa conceptualización, pero los chinos han sabido reemplazar las grandes corporaciones norteamericanas, las han reemplazado y las han mejorado mucho. Solo citar el caso de Huawei y el conflicto entre el gobierno norteamericano y el gobierno chino, para ver que el desarrollo del 5G y de las telecomunicaciones vinculados a la Internet de las Cosas, que es un poco lo que va a venir, está dando un chisporroteo bastante grande. Está mostrando que hay una puja por intereses que va a durar varios años, esta puja, pero también está mostrando que el nivel que tiene China sobre estos desarrollos, y específicamente sobre inteligencia artificial, son muy avanzados y en varios puntos mucho más importantes que los que tienen los norteamericanos o los europeos. En particular, tengo muy poca información sobre los desarrollos rusos. No he encontrado en los relevamientos, pero puede ser que los rusos tengan grandes desarrollos al respecto, y sí puedo dar cuenta de una política dura de regulación sobre todo lo que tiene que ver con Internet. Con la protección de algunas empresas o con la sustitución de software que viene embebido en los televisores, en las computadoras, o en los teléfonos móviles que circulan dentro de Rusia, de la Federación Rusa. Dentro de la Unión Europea, bueno, hay al menos 8, pero me parece que hay más países que ya tienen algunas iniciativas vinculadas a estrategias o, digamos, lo que se podría llamar posicionamientos nacionales en relación a la economía, esta nueva economía de inteligencia artificial, con advertencias, tratando de minimizar los sesgos, minimizar la violación de derechos humanos, etc. Son más bien declaraciones formales, pero que no se acercan mucho a las decisiones concretas sobre una política pública. Me gustaría, sobre esta parte final del punto 2, avanzar sobre cuál debería ser el posicionamiento político de la República Argentina y específicamente de América Latina. ¿Sí? Nosotros, de alguna manera, como están haciendo los europeos, en varios escalones abajo, entre la puja entre China y los Estados Unidos, ¿qué rol nos toca a nosotros? Teniendo en cuenta que nos podríamos caracterizar como una región que todavía no desarrolla sus propias inteligencias artificiales. Y no lo viene haciendo desde hace tiempo, cuando ya uno podría decir que hay una red de estos dispositivos que están embebidos en todo tipo de artefactos y en sistemas tecnológicos bastante complejos, y nosotros no tenemos eso. ¿Cuál es la posición que tiene que tener la Argentina en relación a esto? Receptar de forma crítica los desarrollos que se producen en otros lugares y de alguna manera quedar supeditados a los modelos de negocio o las formas de gestión automática de la información, ni que hablar sobre el tema de los datos personales y poblacionales de la Argentina y de toda la región. Es decir, ¿cuál es la posición que nosotros deberíamos tener? La respuesta lógica y de sentido común es, bueno, nosotros también deberíamos desarrollar estos dispositivos. Y sí, la verdad que deberíamos desarrollarlo. Estamos muy lejos de la inversión pública que, por ejemplo, tienen, por ejemplo, Corea o mismo China, Estados Unidos o algunos países de la Unión Europea, con lo cual va a ser difícil que sin esa inversión pública nosotros podamos alcanzar niveles de desarrollo en lo inmediato. Es decir, de acá a 5 años prácticamente estamos
desanclados o sin posibilidad de desarrollar este tipo de soluciones. No obstante, sería bueno avanzar sobre una posición de cuidado de las personas y de los ciudadanos, advirtiendo que estas políticas o iniciativas que vienen de afuera están embebidas en algunos servicios elementales. Cito solo el caso del cambio de las condiciones de privacidad de Facebook, WhatsApp, hace pocos días, y la intervención de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español, prohibiendo que los datos de la población argentina sean compartidos en una especie de mercado negro para el desarrollo o para que sean compartidos con terceros. Al respecto hay intervenciones incluso en la Comisión de Libertad de Expresión, si alguien la quiere ver, en el Congreso argentino, las pueden encontrar, o si no, se las puedo enviar si nos escriben a Sadio o a mi dirección. ¿Qué es lo que se ve? Se ve que una regulación lejana, por ejemplo, a la protección de datos personales, que es, o no tan lejana en principio, pero que es la defensa de la competencia, con una regulación del 18, específicamente en la Argentina, se activó para proteger justamente lo que sería una posición dominante en el caso de WhatsApp y para controlar que por la violación de la protección de datos personales o la violación de alguna regulación de la Constitución Nacional y demás, del artículo 43 y de los derechos humanos de la privacidad, no se tomen ventajas competitivas y se deteriore la competencia de, por ejemplo, otros apostadores en el mercado para dar este tipo de servicios de chat, pero que en realidad van, a partir de la pandemia, concentrando muchísimos otros servicios que no nos damos cuenta, como por ejemplo comercio electrónico, hablar con la familia, teletrabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hago un poco más rápido porque no voy a terminar de la presentación, y la idea es también que, estoy viendo que hay varias preguntas, la idea es que podamos discutir algunos de estos puntos con las intervenciones también de ustedes. Así que bueno, entonces, avanzando un poco más, me gustaría hacer algunas breves reflexiones sobre el tema de las regulaciones sobre la inteligencia artificial. Y lo primero que aparece, y esto les pido disculpas por no profundizarlo, pero lo vamos a ver en el curso la semana que viene, o en algún momento se publicarán algunas cosas que estamos escribiendo. Lo importante acá es ver qué regular. ¿Qué es lo que hay que regular? Porque si uno mira en profundidad, ve que a mí me encanta utilizar una definición que la leí en un libro viejísimo sobre qué era la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial aparece como un desarrollo natural sobre lo que fue la informática desde sus inicios, ¿no? Desde la década de 40, 50, y se fueron acumulando y complejizando este procesamiento automático, este soft, mezclado con la cuestión de algoritmos. Cuando uno le agrega la capacidad de aprendizaje, discutible si uno lo puede llamar aprendizaje, si le agrega esta capacidad de acumular experiencia sobre datos y entregar mejores resultados, y eso se va dando en una potenciación, en una especie de loop. Si uno entiende que estas regulaciones pueden afectar elementos centrales de esta pieza de relojería que hoy llamaríamos inteligencias artificiales, es muy difícil saber qué regular. Porque uno dice, bueno, puedo regular en términos económicos, puedo regular en términos jurídicos, puedo regular a través de algunas cuestiones más bien tecnológicas. Entonces, no está claro, y tampoco, como mencionaba antes, no hay muchas políticas públicas que nos estén indicando qué podemos mirar, dónde podemos ir. Las políticas que hay hasta ahora son políticas que habilitan, por ejemplo, o cambian los códigos vinculados al tema de la conducción remota, o la cuestión del transporte, o cuestiones vinculadas a salud. Son cuestiones más bien puntuales, pero no hay una regulación específica sobre las inteligencias artificiales, sino que esta regulación se abre como un paraguas enorme vinculado a esta forma distribuida de estas formas de eficientar, de encontrar relaciones virtuosas, no sin consecuencias a veces muy gravosas. Así que el primer punto es, ¿qué regular? Esta es una pregunta importante. La segunda pregunta, también importante, es si uno va a regular a través de leyes o va a regular incluso a través de
procesos de co-construcción que incluyen también, por ejemplo, la producción de código. Interviene en la producción con estándares o la cuestión de abrir estas cajas negras para encontrar dispositivos que le permitan a uno saber cuáles son los procesos que se van dando, ¿no?, dentro de estas inteligencias artificiales. Y este es un punto muy complejo porque lamentablemente la discusión sobre la ética de la inteligencia artificial no promueve abrir esta caja negra. Hablan, sí, de transparencia, de explicabilidad, bueno, y de varias otras cuestiones más, pero los niveles de co-construcción entre regulaciones y las mismas tecnologías son dispositivos muchísimo más avanzados. De hecho, uno de los grandes temores es que, si uno mira, por ejemplo, la cuestión de los derechos intelectuales, de cómo se regula, por ejemplo, la parte, la producción de valor. Derechos intelectuales son obviamente derecho de autor, derecho de copia, patentes, marcas, secretos industriales. Si uno ve cómo a nivel internacional se van regulando estos procesos, se encuentra rápidamente que todos estos procesos aparecen cajanegrizados, aparecen ocultos, no están siendo protegidos por las formas clásicas de los derechos intelectuales, sino que en realidad aparecen embebidos y ocultos, protegidos por medidas tecnológicas o directamente ocultos para que nadie sepa, para que nadie pueda imitar, copiar o tomar ventaja de un desarrollo corporativo. Y el punto clave acá es que prácticamente todos los desarrollos son privados. Son privados, pertenecen a desarrollos de grandes corporaciones. Hasta ahora yo no he encontrado iniciativas, por ejemplo, como sería el software libre, que nos ofrezcan el desarrollo de inteligencias artificiales o de grandes bloques que uno pudiera ensamblar para generar algunos desarrollos que sean una iniciativa comunitaria. Uno le podría agregar a este punto y decir, bueno, pero ¿cómo se van a caracterizar estas inteligencias artificiales? ¿Serán privativas? ¿Serán públicas? Porque hay una inversión del Estado. La inversión del Estado siempre está, tanto en Estados Unidos como en China. Después, lamentablemente, las empresas privadas, como ocurre con el caso de las vacunas, muy patente, muy claro ahora, reciben los subsidios del Estado, reciben la inversión y después finalmente lo transforman, como por arte de magia, para acumularlo como si fuera un dividendo o una rentabilidad privada. Bueno, eso en algún momento hay que discutirlo. Con las inteligencias artificiales pasa exactamente lo mismo. Pero yo, insisto, no veo desarrollos comunitarios, público-comunitarios, que nos permitan beneficiarnos de forma directa, que le permitan a la población de forma directa beneficiarse de estos desarrollos. Me parece que todo va camino, y lamentablemente la ética no lo discute, todo va camino a que estos desarrollos generen aún mayor asimetría sobre lo que desarrollamos colectivamente, ni que hablar si tenemos en cuenta que estas inteligencias artificiales muchas veces son eficientes porque trabajan sobre nuestros datos, ¿no? Una cosa es una inteligencia artificial, una prueba, un entrenamiento, un algoritmo o de una inteligencia dentro de un laboratorio. Lo otro es ver qué ocurre en relación a el mundo real, personas de carne y hueso, consecuencias muy claras, discriminaciones, etc. Finalmente, me gustaría cerrar mi intervención comentando que es muy importante que, y es uno de los peligros y una de las razones por las cuales yo decido dar esta charla y obviamente los cursos y escribir algunas cosas, nosotros deberíamos ver que, así como este desarrollo de inteligencias artificiales es privativo, existe una especie de pulsión de organismos internacionales, también de declaraciones, sobre todo interesadamente privadas, e incluso de muchas ONG, que empujan un concepto que para mí deberíamos rechazar de cuajo, sobre todo en la Argentina y en América Latina, que es este marco ético de una autorregulación de las corporaciones. Bueno, acá yo encuentro un peligro muy serio. Así como vinculé el documento de las recomendaciones de UNESCO a un tufillo neoliberal, como una especie de mala fe positivista, yo creo que el punto crítico acá, el punto clave acá, está en rechazar
esta idea de la autorregulación por parte de estos agentes innovadores que en algún momento van a derramar su conocimiento científico-tecnológico y sus servicios sobre la sociedad. Yo lo que veo es que las instancias públicas y las discusiones público-comunitarias son muy importantes, no para discutir la ética solamente, sino para discutir la política y las regulaciones en términos instrumentales, para ver cómo dentro de esas discusiones de co-construcción entre tecnologías y regulaciones, nosotros podemos embeber nuestros propios intereses, nacionales pero también regionales. Y entonces acá me parece que a estas críticas y cuestionamientos nosotros tendríamos que agregarle la producción de nuestros propios instrumentos de discusión. Y acá cierro con esto que es medio de sentido común, pero los quiero invitar a que lo veamos así, bien desde el llano, y es lo siguiente: si nuestros instrumentos, nuestras declaraciones y nuestras regulaciones y nuestros posicionamientos se parecen en relación a la inteligencia artificial, se parecen a los de Estados Unidos, a los de los europeos, a los de los chinos, nosotros perdimos otra batalla más, porque nosotros no estamos en condiciones de aceptar lo mismo que de alguna manera aceptan ellos, ¿no? Hay siglos ya de entendimiento que el laissez-faire, laissez-passer, a nosotros no nos sirvió para desarrollarnos. Nosotros deberíamos tomar medidas un poco más activas en relación a qué es lo que nos conviene y qué es lo que tenemos que hacer. Cierro finalmente con dos casos que mostraron que esta idea de que las corporaciones se autorregulan es una idea falsa. El caso de Google Books, que desde mi punto de vista representó un latrocinio justamente para alimentar inteligencias artificiales de Google, ¿no? Se han quedado prácticamente con la herencia literaria de la humanidad, han podido escanear y solo utilizan para sí lo que es el gran desarrollo literario, el gran desarrollo de la cultura de los libros, lo que de alguna manera durante siglos y siglos se ha generado como valor distribuido. Bueno, eso hoy en día sigue estando solo dentro de una gran corporación que es Google, Alphabet específicamente. El otro caso, que habilita justamente instancias también gravosas y interesantes para discutir, es el caso de Facebook y Cambridge Analytica, ¿no? La manipulación de las poblaciones vía la microsegmentación pone en riesgo seriamente no solo la privacidad y la protección de datos personales, sino también incluso las libertades políticas como el secreto del voto. Si nosotros no advertimos que estos casos ya ocurrieron y que no hubo grandes soluciones al respecto, bueno, estaremos de alguna manera errando la forma de ver. Entonces, finalmente, no es tan importante discutir la ética. La vamos a discutir. Tal vez es momento de empezar a discutir la política y las regulaciones. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Ariel. Acá hay una pregunta de Valeria Pau. Dice, entonces Argentina está trabajando en un proyecto legislativo de cuidado respecto a las apps externas que utilizan datos locales, sean o no personales. A ver, si entiendo bien la pregunta, se está refiriendo a las condiciones, al cambio de condiciones de privacidad en Facebook, WhatsApp, y qué fue las medidas que tomó la Secretaría de Comercio Interior de la República Argentina, dentro del Ministerio de Industria. Si es eso, si no, por favor... Está hablando de un proyecto de ley también, ¿no? No, más bien se habla de un proyecto legislativo, la pregunta. Si hay un proyecto legislativo, más allá de una disposición. No conozco si hay un proyecto legislativo. Puede ser que en alguna de las comisiones haya, yo no lo conozco. Si se refería al caso de WhatsApp y Facebook, hay un plazo de 180 días en relación a que se suspendan la posibilidad de que Facebook, WhatsApp comparta los datos de la población argentina con terceros para ofrecer nuevo tipo de servicios. De hecho, hay una investigación interna y de oficio que de alguna manera se inició en la Secretaría de Comercio Interior y que también inició, digamos, de carambola, una investigación de oficio dentro de la Dirección de Protección de Datos Personales en la Jefatura de Gabinete. Bueno, otra pregunta de María Laura Espina quiere saber cuál es tu opinión sobre las recomendaciones de la OCDE
sobre inteligencia artificial y si son lo mismo tipo de las de UNESCO o si advertís alguna diferencia. Bueno, son distintas. La UCDE viene trabajando a partir del 18, creo que son las recomendaciones, pero bueno, ahí se ven otro tipo de preocupaciones. Es un documento distinto, me parece que la UCDE está mucho más mirando las cuestiones de grandes mercados a nivel internacional y sobre todo con las posiciones de no bloquear la posibilidad de desarrollo o de la potencialidad que tienen las inteligencias artificiales. Está claro que yo no discuto la enorme potencialidad. Lo que estoy discutiendo, y justamente la ética no habilita mucho ese tipo de discusión, es ver qué va a ocurrir con el emergente o con el aprovechamiento justamente de estos grandes desarrollos. La OCDE también viene trabajando, bueno, ahora está todo bastante paralizado, la pandemia ha cambiado un poco el registro de la producción de documentos, las reuniones y demás, ha cambiado, se siguen haciendo, pero ha cambiado un poco el curso de qué se presenta. Simplemente digo, en el 2020 ha habido una explosión realmente de artículos y de libros. Estamos hablando de, yo creo que miles de libros que uno puede acceder y registrar. Estamos hablando solo de los de español y en inglés. Probablemente haya en otro montón de idiomas, de lenguas, muchos otros documentos a discutir. Así que es muy importante que en los organismos internacionales estas políticas también empiecen a discutirse. A mí se me ocurre que vos hablaste de la capacidad, si querés, local o nacional para el manejo. Por un lado hablaste de las regulaciones y por otro de la producción de inteligencias artificiales de acuerdo a intereses particularmente, digamos, socialmente diferentes. No sé, me parece que son dos cosas de órdenes bastante distintos en cuanto a su posibilidad para un solo país del tipo de la Argentina con sus dificultades económicas, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna chance de que, digamos, porque si dependemos de la inversión pública, hay muchas cosas que dependen de la inversión pública, sola la Argentina para generar inteligencias artificiales como desarrollos propios? ¿Cómo lo ves? Bueno, te cuento rápidamente que anoche tuvimos una reunión con los otros docentes del curso y específicamente Marcus, nuestro colega brasileño, trabaja sobre los procesos de automatización en las administraciones públicas. Con el gobierno de Macri, esta tendencia oleada de modernización que hubo en el Estado no fue muy beneficiosa para los desarrollos locales, ¿no? Para los desarrollos nacionales. Porque, veámoslo así, puede ser que nosotros no tengamos empresas que estén desarrollando el último grito tecnológico que podamos competir. Pero en el Estado, incluir, por ejemplo, servicios de algunas corporaciones que no te muestran el código de qué es lo que están relevando y cómo toman las decisiones, es un poco peligroso. No es que simplemente estamos optando por un sistema operativo, como eran las discusiones a ver si efectivamente el Estado argentino podía utilizar Microsoft. No es que estamos viendo que se están contratando, por ejemplo, una gestión de bases de datos o una gestión de algunos servicios en la nube. Estamos condicionando las decisiones de cómo se hace justicia o se administra la cosa pública y se resuelven cuestiones del derecho administrativo a, por ejemplo, herramientas que no podemos auditar y que probablemente en algún punto el que las desarrolló tampoco. Ahora, el que las desarrolló seguro las va a aprovechar mejor que nosotros, que ni siquiera podemos auditarlas. Bueno, yo creo que hay ahí una instancia importante donde parte del financiamiento, parte de la inversión pública que se discute, debería ir a empresas nacionales. Yo creo que, al menos en estas cuestiones estratégicas, nosotros no podemos de alguna manera diferir nuestra jurisdicción, diferir lo que es la forma de contratación y la seguridad en relación a lo que es nuestra administración pública con empresas extranjeras. Por eso es muy importante discernir que la situación es riesgosa en términos de la protección de los intereses nacionales.
Yo lo pondría ahí y me encantaría discutirlo en esos términos. Sí, acá hay otra pregunta. Espera que... Sandra dice, ¿no crees que es necesario que el Estado Nacional convoque expertos para comenzar a delinear regulaciones para estar alineados con el resto del mundo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es más, yo creo que no iría por los comités de ética en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Obviamente no estoy hablando mal ni del ministerio, ni del comité de ética, ni de quienes conforman ese comité. De hecho, no sé qué es lo que hacen, jamás me invitaron y no podría decirlo. Lo que quiero decir es una crítica más vinculada a, es una crítica, si se quiere, más ideológica. Los comités de ética, de alguna manera, venían con el paquete del neoliberalismo, nosotros lo vimos muy bien en la cuestión de los 90, y no han sido muy efectivos. Un conjunto de especialistas no garantiza ni el asesoramiento en un nivel superior, ni tampoco la producción de algunas soluciones. La verdad es que no sé bien cómo hacerlo, ni tampoco qué proponer. Lo que sí entiendo, como bien dice Sandra, es que nosotros tenemos ya que empezar a tentar suerte con estas regulaciones y por más que alguien nos diga, tanto en términos éticos como en términos de regulaciones, esta es la regulación que va, es imposible saberlo de antemano, es algo que se testea, es una cuestión empírica. Perdón por el guiño teórico-metodológico en relación a esto. Nosotros, no lo iba a decir porque es demasiado complejo, pero lo voy a decir así fácil. Nosotros no podemos discutir algo que no conocemos. Esto es algo clave, ¿no? Nietzsche decía, nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos. Nosotros no podemos cometer el error de tomar una discusión que baja. Nosotros tenemos que hacer el trabajo del barro, el trabajo distribuido, de ver cómo se afecta, de construir desde la cuestión de los márgenes hacia el centro. Porque esa es la lógica de las regulaciones. Esa es la lógica de lo que de alguna manera tenemos que mejorar y ser. Hay que, por eso venía la metáfora de el carro y el caballo. No estaremos discutiendo la salubridad y cuántas plumas tienen las alas de los ángeles y nos estaremos perdiendo de las verdaderas discusiones. Entonces, demos vuelta a la situación y vayamos a ver lo que realmente importa. Vayamos a ver qué ocurre con los datos de la población, cómo podemos mejorar la situación alimentaria, cómo podemos mejorar la situación sanitaria. Yo no veo proyectos ni grandes desarrollos de inteligencia artificial volcado a estos problemas urgentes de la Argentina. Por ejemplo, a resolver la pobreza. Generalmente digo una frase que me resuena como un tanto tonta, pero la tengo que decir, estoy obligado. Sobran tecnologías para resolver un montón de los problemas más elementales que tenemos. Sí, claro, si las tecnologías las desarrollan privados, van a cuidar su rentabilidad, no estoy en contra de eso. Pero una cosa es que las inteligencias artificiales las desarrollen los privados y otra cosa es que nosotros las podamos abocar al desarrollo de los problemas que tiene, por ejemplo, el Estado argentino hoy. Problemas terribles y acuciantes. Acá hay otra pregunta de Héctor Zavarros. Dice, Ariel, de acuerdo con tu exposición, que fue excelente, ¿cuál sería el camino a tomar para proteger el manejo de datos personales en beneficio de las grandes corporaciones? Y como consecuencia, ¿cuál sería el camino a tomar para impedir la generación de distintos tipos de discriminaciones? Bueno, ¿cómo era el nombre? Héctor. Héctor. Bueno, a Héctor le voy a recomendar dos cosas. Una, que vea en las Jaio pasadas, en las 49 Jaio, hubo una mesa específica donde estuvo Marcus Vinicius Filgueiras y estuvo Vanina Martínez, quien va a dar la exposición el próximo martes, en este mismo ciclo, donde de alguna manera llegamos a una conclusión un tanto, ¿cómo decirlo? Preclara, vamos a decirlo así. Nos dimos cuenta que el documento de la UNESCO no inhibía en ningún momento la posibilidad de que las inteligencias artificiales en su mero funcionamiento colecten datos. Lo voy a decir otra vez. Toda la idea del documento de la UNESCO indica que no deben afectarse, y lo dice textualmente, no deben afectarse derechos humanos, no deben afectarse la protección de datos personales,
pero en ningún momento prohíbe o corta, le enseña en términos éticos a la inteligencia artificial, pensando que efectivamente las estamos educando y entrenando, que no colecte datos porque es lo que corresponde. Lo que corresponde sería que no colecte datos. El documento en ningún momento discute la ética, en ningún momento se plantea no colectar datos. Claro, pero si las inteligencias artificiales funcionan por los datos, por ese conocimiento, suena medio ochentoso, pero en el conocimiento disponible de la inteligencia artificial se llamaba conocimiento, sabiduría, cuestiones de intuición y un montón de cuestiones ahí vinculadas a lo meramente humano. Digo, si nosotros inhibimos la posibilidad de que las inteligencias artificiales tengan datos buenos, fidedignos y correctos, no va a faltar mucho tiempo hasta que escuchemos, bueno, pero la inteligencia artificial anda bien, lo que pasa es que el usuario negó los datos, el usuario cargó mal los datos, el usuario negó que era tal persona o la otra. Y eso va a ocurrir en términos de responsabilidad. Yo creo que nosotros deberíamos tomarnos muy en serio la gestión de los datos. La gestión de los datos es algo estratégico y hay que verlo en términos de tanto a nivel personal y a nivel poblacional. Nosotros tenemos una reforma constitucional que habilitó el habeas data y de alguna manera estamos trabajando con Pablo Burki, que también va a dar el curso que empieza la semana que viene. Estamos trabajando sobre el concepto de la autodeterminación informativa. Lo voy a explicar muy fácil. No es fácil, es muy complejo. La pandemia ha agravado una situación. Cuando todos pasamos a hacer de todo remotamente, desde educación, trabajo y salud, conectarnos con amistades, con amigos, con los familiares, bueno, etcétera, y todo lo que vamos haciendo a través de este tipo de dispositivos, ha ocurrido que aquello que todavía hacíamos de forma analógica se convirtió en bytes, se convirtió en información, en datos, y eso indica que mucho de las salvaguardas, por llamarlo de alguna forma, de los cuidados que nosotros teníamos en el mundo más analógico, ahora hayan quedado dentro de estas plataformas. ¿Cuál es el problema jurídico de esto? Muy simple. Tenemos muchas regulaciones que no hablan entre sí. No tenemos todavía dispositivos para que nosotros podamos controlar la información que se nos suministra y la información que, de alguna manera, estos flujos de información se llevan de nuestros datos personales. Teniendo en cuenta que todas estas tecnologías son performativas. Cuando los flujos de información tocan nuestras personas, tocan nuestras poblaciones, de alguna manera nos van gobernando, de alguna manera van cambiando lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, votamos, decidimos, entendemos que es la realidad. No es casual que haya mucha gente que entienda que el mundo es plano. Y lo digo de verdad. Entonces, hay que ver muy bien qué ocurre con lo que sería la salud mental, nuestros conocimientos poblacionales en este punto. Si vemos que hay muchas iniciativas que manipulan la población y que manipulan personas, bueno, nosotros tenemos que atenderlo como una de las cuestiones primordiales. Yo te quería preguntar también por esta cuestión, vos hablaste, digamos, no sé si todos están al tanto de ese documento de la UNESCO de que vos mencionaste, porque tal vez diste un poco por sobreentendido, digamos, que el contenido estaba relativamente al alcance del público, en el sentido de que diste de esta discusión de la ética con un sentido neoliberal, digamos, lo acabás de aclarar un poco más, sería esto que vos acabás de aclarar un poco más, de que, por ejemplo, no prohíbe la recolección de datos, sería esa una de los pilares de la crítica. Bueno, la UNESCO podría haber implementado otras formas para la discusión. El saber experto muchas veces es un saber que no toca la realidad, que de alguna manera está mucho más cercano y afín a quien le da el financiamiento, a quien le da de comer, que a lo que realmente se necesita. Lo dije de otra forma, metafóricamente, pero últimamente desconfío mucho
de los comités de expertos, no por el conocimiento. Yo formo parte también de reuniones donde se deciden y se intercambian cosas, se evalúan proyectos y demás. Lo voy a decir en términos personales. Desconfío de mi conocimiento cuando finalmente está demasiado abstraído de las situaciones comunes. Hay mucha gente en la Argentina que no sabe que nosotros tenemos una porción del 50, en algunas franjas etarias, sumida en la pobreza. Y esta es una información que tampoco se comparte en América Latina. Y esto es algo que en algún punto deberíamos preocuparnos, debería avergonzarnos en algunas cuestiones. Si nosotros no discutimos lo importante, y es ver que estas tecnologías van a seguir avanzando, no van a seguir avanzando porque las desarrollen en grandes laboratorios de empresas privadas, desarrollan porque la humanidad ha decidido desarrollar, compartir sus soluciones, tener ideas, ¿no? Cuando uno dice, las inteligencias artificiales se tocan con los algoritmos, y bueno, pero los algoritmos son multiformales, por decirlo de alguna manera. Uno puede obtener algoritmos y patrones y rutinas finitas de una manera abstracta, de una manera matemática, y también en una charla, en una receta de cocina. ¿Y cuánto hace que nosotros como seres humanos desarrollamos algoritmos? Bueno, Raúl, te lo comento también a vos en respuesta. Vos sabés de matemáticas, sos matemático. ¿Cuánto hace que nosotros desarrollamos la capacidad de generar programas e instrucciones? Hace mucho tiempo. Cuando uno desmenuza y va viendo las inteligencias artificiales, se da cuenta que es la mera progresión de lo que de alguna manera desarrollamos hace muchos siglos. Bueno, yo creo que si existen formas de apropiar ese conocimiento, que es un conocimiento colectivo, es un bien común, yo creo que es ilegítimo. Los comités de ética no sirven para discutir estas cuestiones políticas. Los comités de ética van a ver si efectivamente hay ciertas cosas que están desajustadas. El documento de la UNESCO es un documento interesante porque tiene varias definiciones muy buenas. Está en español, es un documento que pueden encontrar en la UNESCO, está en varios lugares. A lo que yo me refiero es que me gustaría discutir un poco más desde el llano cuáles son los efectos concretos que tienen este tipo de desarrollos, ¿no? Cómo nosotros vemos que los algoritmos y este soft avanzado, que en algún momento puede aprender y que tendrá otras habilidades pronto, no se sabe cuándo, y que van a generar muchísimo beneficio, ni que hablar para los tratamientos médicos, ni que hablar para todo lo que vayamos necesitando, si no puede resolver la situación del hambre, la situación de que hoy en Mar del Plata hace mucho frío y hay gente que duerme en la calle. Bueno, si nosotros tenemos inteligencia artificial, yo no veo ninguna iniciativa que me resuelva el problema de los homeless. Sí veo que, por ejemplo, en el día de hoy, la Unión Europea prohibió la posibilidad de reconocimiento facial en espacios públicos. Y están justamente tratando de ver de que esta concentración de poder y de información en algunas manos no genere aún más asimetrías en este tipo de sociedades que están como tambaleantes, ¿no? ¿Cómo se democratiza el conocimiento científico-tecnológico vinculado a las inteligencias artificiales? Es algo que deberíamos discutir no desde la ética, desde la política. Nosotros necesitamos más política sobre este tipo de desarrollos científico-tecnológicos. Eso es un poco la idea de lo que fue la presentación, mi presentación y la charla, ¿no? Acá tenemos, hay un comentario más, después si hay algún otro que lo haga ahora y si no vamos cerrando. Dice, querido Ariel, Vilma Arellano, considero que la autorregulación y los presupuestos éticos pueden ser la base para la posterior regulación jurídica, tanto desde un punto de vista administrativo como constitucional. Es una opinión, digamos, más que una pregunta, ¿no? A ver, conozco a Vilma, conozco sus trabajos, los he leído, los he compartido, hemos discutido charlas, etc. Es una amiga mexicana que además está en el comité académico del Simposio de Informática y Derecho ahora en la 50 Jaio, y además es una especialista muy conocedora de estos temas. Mi respuesta de alguna manera ya la di. Yo noto, por eso dejé como registro de la autorregulación 2 casos testigos muy conflictivos.
El caso de Google Books, que también lo discutí con Vilma, pero también el caso de Cambridge Analytica y de Facebook, ¿no? Vamos a decirlo otra vez fácil. Una consultora tomó datos de Facebook, que en realidad no es que los tomó, sino que Facebook de alguna manera los compartía como parte de su modelo de negocio. En este caso, la principal y primera responsabilidad es de Facebook, es del que le da de comer al chancho, por llamarlo de alguna manera, no de una consultora, que hay muchas a nivel internacional que hoy en día están haciendo este trabajo, y que se permitió con estos datos poblacionales, estamos hablando de enormes datos, de millones de personas en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero que estuvieron muy en sintonía con los resultados de la elección de Donald Trump en la elección del 2016 y también del Brexit. Dos, si se quiere, elecciones clave en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Si hay dos epifenómenos que marcaron un poco el tiempo que estamos viviendo, es la elección de Donald Trump y el Brexit. Yo todavía no me creo que los ingleses dicen de sí mismos que no son europeos. Es algo que yo no lo puedo entender. Pero bueno, resulta que por diferentes intereses no están ahora dentro de la Unión Europea y es entendible. ¿Cómo hicieron para salir, para convencer a su población de que efectivamente no eran europeos o de que no les convenía? Bueno, fue una elección muy reñida y manipulada. Ok, la microsegmentación que utilizó Cambridge Analytica, intensiva, se utilizó en más de 200, 250, 300 elecciones y en realidad se utiliza en la actualidad. ¿Qué hizo Facebook? ¿Qué hizo Facebook en términos de autorregulación? Y esta es la respuesta para Vilma. Nada. Nada. No hicieron absolutamente nada. Lo pasaron a Zuckerberg, lo hicieron pasar como muñequito de torta, perdón si en algún momento escucha esto, como robotito por el Congreso, en Estados Unidos y demás, pero no ocurrió nada. No ocurrió nada. Es más, si uno dice, ¿tomaron efectivamente alguna medida en relación a su política de protección de datos? Sí, decidieron cambiar su domicilio e irse de Irlanda a Delaware, a Estados Unidos, para no tener ningún tipo de conflicto en relación al nuevo reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Bueno, básicamente es una medida evasiva, pero por ejemplo, es muy difícil todavía darse cuenta quiénes son los que financian y publicitan con lo que llaman dark ads, los avisos publicitarios negros, las campañas políticas. Aunque ellos dicen que hicieron un montón de cosas, en realidad no hicieron nada. Y por otro lado, ya un poco salvando también el comentario de Vilma, si quisiéramos profundizar un poco más, y acá un poco me desdigo de lo que dije antes, si quisiéramos indagar un poco más sobre qué hace Facebook, ni Vilma Arellano, ni Ariel Berchelli, ni Raúl Carnota podrían saberlo. Y este es un poco el problema también con las inteligencias artificiales. Es como una especie de declaración de fe que uno tiene que creer que las corporaciones hacen esto porque yo no tengo acceso a los servidores de Facebook para poder auditar qué es lo que hicieron o no hicieron. Y además cada experiencia dentro de Facebook, de la red social o de WhatsApp, en realidad es única, porque la microsegmentación llega a las personas, a grupos microsegmenta, entonces, digamos, si te muestran información en relación de un perfil, ese perfil llega a ser individual. Entonces, ¿cómo hacemos para auditar a las millones de personas en simultáneo en relación a lo que hacen? Bueno, yo no sé cómo hacerlo, Raúl, no sé si Vilma se le ocurre, pero creo que en algún punto hay un límite a lo que nosotros podemos llegar a hacer como investigadores, y bueno, también los estados están atravesados por este tipo de limitaciones. Y acá hay una última pregunta que creo que en parte ya la has comentado, pero de Héctor nuevamente, dice, ¿de qué manera influirá el manejo sesgado de la Big Data para utilizarla en el manejo de las grandes masas cada vez más desiguales en el conocimiento? Bueno, es una pregunta complicada. Tendría que tener los datos para responderle. Tendríamos que efectivamente saber. No sé cómo responderle a Héctor, pero no importa, porque me parece que la honestidad de la respuesta le va a conducir a Héctor tal vez a sus propias soluciones. Nosotros deberíamos empezar a preguntarnos cuántas inteligencias artificiales realmente están en este momento funcionando.
una pregunta tan simple, no tiene respuesta. Es decir, ¿cuántos datos tenemos? Es muy difícil saberlo. De hecho, cuando uno se adentra en la ciencia de datos, se topa con un nivel de complejidad enorme. Raúl, yo en algún momento te voy a molestar porque ya hoy te pedí un libro en el inicio de estas pruebas y estoy tratando de nutrirme de algunos otros conocimientos porque estas investigaciones me van llevando. Pero, ¿cuánto sabemos de estadística? ¿No? Y acá cito a Asimov con iRobot, ¿no? Sobre el final de iRobot, como diciendo, mirá, hace mucho tiempo que ya estamos gobernados por estos procesos más o menos formales vinculados a grandes cálculos o estadísticas. O, de alguna manera, uno podría decir, si vas a poder manipular grandes datos, y bueno, vas a tener un poder enorme. Con lo cual, los datos poblacionales, yo creo que hay que tomarlos muy en serio. ¿Argentina ha tenido buenas políticas sobre esto? No. No. Lamentablemente, la modificación que hubo de la Dirección de Protección de Datos Personales que hizo el macrismo no sirvió para nada. De hecho, solapó la cuestión del acceso a la información pública, algo vital, muy importante, para poder tener una administración de la cosa pública mucho mejor, más eficiente y demás, la solapó con estas cuestiones vinculadas a la protección de datos personales. Sin ir más lejos, hubo una investigación de oficio sobre Cambridge Analytica y sobre Facebook en la Argentina, que nunca llegó al Estado público. Básicamente fue olvidada. Y nosotros, como ciudadanos, deberíamos tener derecho a acceder a esa información. Digo, tal vez hay que repensar algunas figuras que protejan mejor los datos poblacionales. A mí se me había ocurrido decir hace un tiempo, sigo pensando que podría ser algo a discutir, sobre un ombudsman o sobre un instituto o alguien o algunos, una red distribuida tal vez de representantes incluso hasta por provincias, que puedan proteger los datos poblacionales y sacarlo justamente de las negociaciones que tiene que llevar cualquier ejecutivo. Porque una cosa son las negociaciones que hay que llevar con las empresas y otra cosa es la protección de datos en términos poblacionales. Estamos hablando de cosas distintas. Cierro con esto diciendo que además nosotros tenemos que ayornar, tenemos que actualizar muchas de las formas de cobrar mayor legitimidad activa para poder reclamar justicia por nuestros derechos, incluso con derechos humanos tan importantes como la privacidad. No me olvido que hay muchos autores y autoras a nivel internacional que están diciendo que la privacidad es poder. Así que me da la impresión que si nosotros por utilizar algunos procesos con inteligencias artificiales, sepamos o no, sepamos que están activas o no, perdemos nuestra privacidad, y además somos, digamos, producto de esa circulación de información, estaríamos haciendo un mal negocio. Bueno, me parece que fue, digamos, no hay más preguntas. Te agradecemos muchísimo, Ariel. La verdad que me pareció sumamente interesante y sumamente estimulante tu charla y además toda la discusión que hubo, ¿no? Fue muy rica todas las preguntas y en tus respuestas se tradujo mejor todavía el sesgo de tus opiniones. Así que bueno, muchísimas gracias y éxito con el curso. ¿De cuándo es? Empieza el lunes que viene, es sobre la regulación de las inteligencias artificiales y obviamente vamos a discutir, a analizar y abrir, descomponer cada uno de estos problemas. Anticipo que tampoco tenemos las soluciones, es un curso para discutir, es un curso para ir aprendiendo colectivamente. Los 4 docentes que lo damos estamos en sintonía de seguir aprendiendo porque estos temas son complejos. Así que ahora la veo aparecer a Sandra, así que te agradezco mucho, Raúl, le agradezco a la gente y a Sandra y a toda la gente de Sadio que ofrece la posibilidad de discutir estos temas vitales para la Argentina. Bueno, gracias. ¿El curso lo vas a explicar vos, Sandra? Bueno, ¿Cómo se hace? Pues es un curso de Sadio, ¿no? sí, yo, bueno, primero felicitarte por la exposición, Ariel, muy, muy claro por un lado y por otro lado muy preocupante desde mi lado de funcionaria pública, digo, porque creo que tenemos un camino muy largo por recorrer. Desde el Estado hay que proteger justamente los datos de la ciudadanía, la utilización que se hace sobre eso, y
en algunos lugares se está trabajando, en el caso nuestro en la provincia lo estamos trabajando, con una oficina, estamos creando una oficina de datos, pero no el uso que se hace a través de inteligencia artificial. Creo que hay que discutirlo, por eso yo la pregunta te había puesto que creo que el Estado Nacional debería empezar a armar un equipo de expertos en el tema y empezar a discutir. La verdad que me encantó y daba para seguir haciendo un montón de preguntas. Después, lo que quería comentar es los cursos que estamos dando en general, ¿no? Y en particular el de Ariel, que empieza el lunes que viene, en la plataforma de Sadio, pueden, a todos los que nos están escuchando, encuentran en la plataforma para poder inscribirse, que están a tiempo, y bueno, y no sé si querés agregar algo más, Ariel, respecto al curso. Sí, el curso en el curso vamos a tratar 4 temas, los 4 temas tal vez más difíciles. Uno es, obviamente arrancamos con estas discusiones y un poco sobre el documento, Raúl, que me comentabas de la UNESCO, ya desmenuzándolo, porque el documento, yo tengo una posición crítica, pero es un documento importante. Es mejor tenerlo a no tenerlo. Ese es el punto clave, ¿no? Sobre ese documento podemos discutir mucho más, y antes en realidad se discutían cuestiones bastante más genéricas. Y esta perspectiva de la diferencia entre cuestiones éticas, políticas y regulaciones. Y después directamente nos adentramos sobre la cuestión de los sistemas autónomos. Ahí vemos la cuestión de todo el tema de transporte, y sobre todo el tema de autos. No me quiero olvidar de decir que, o no sé si lo dije ya, que hace 2 o 3 días se supo que Huawei se metía de lleno en el negocio de los autos autónomos en China, con lo cual es un cambio extraordinario, lo que se va a ver pronto. En China ya están activos, pero la empresa insignia, digamos, de lo que sería el 5G y la cuestión de Internet de las Cosas, pronto, a nivel internacional, ya está metida de lleno en un negocio fantástico que además es un negocio del transporte de todo tipo de cosas, por aire, por mar, por tierra. Digamos que eso va a generar cambios importantes. ¿Qué se necesita en términos de regulación para habilitar o deshabilitar o para discutir sobre cuestiones de responsabilidad? Bueno, es un poco lo que vamos a ver en el curso. El otro tema es qué ocurre con la administración pública. Eso lo va a explicar Marcus. El otro tema que vamos a explicar es qué ocurre con la autodeterminación informativa, grandes medios de comunicación concentrados, que ya no son la radio y la televisión, sino que en realidad son, la convergencia ya pasó también, el triple play, el cuádruple play, todas esas cosas ya pasaron. Estamos en medio de grandes velocidades y bueno, es necesario reconsiderar qué pasó con estas regulaciones y ver los ciudadanos qué posibilidad tenemos de seguir optando o tener mayor poder para decidir esto lo quiero, esto no lo quiero, esta información no la quiero recibir y esta información mía en realidad tampoco quiero compartirla con nadie. Este nivel básico hoy en día no está garantizado, ojo, no solo en la Argentina, sino prácticamente en ningún lugar del mundo. Y el derecho ha quedado muy rezagado en relación a esto. Finalmente, León Felipe Sánchez Zambía, que tuve el gusto de conocer y que fue traductor de las licencias Creative Commons en México, va a dar qué ocurre con la cuestión de la producción de valor y lo que se conoce como quién se queda con el valor producido en las obras intelectuales y qué ocurre con las cuestiones, las discusiones de propiedad intelectual, de derechos intelectuales en relación a las inteligencias artificiales. Porque una cosa es saber que una inteligencia artificial puede tomar una obra intelectual y otra cosa es saber que esa inteligencia artificial pertenece a una gran corporación que está desarrollando un mega modelo de negocio y que se llena de dinero y que finalmente nunca ese dinero toca al verdadero productor y creador de la obra intelectual. O sea, acá hay algo que en algún momento, y lo digo con conocimiento de causa, en algún momento nos criticaron porque abríamos la posibilidad de compartir, porque era bueno, porque las licencias permitían incluso compartir con cualquier persona y demás, y fuimos criticados porque de alguna manera el modelo de la gestión colectiva se había quedado atrás, Argentores, ADEC y todas esas cosas, pero un poco hablando con León Felipe y sobre todo lo que va a dar en el curso, nunca nos imaginamos que los autores nunca iban a ser reconocidos por sus derechos.
las inteligencias artificiales, incluso teniendo la posibilidad por el código embebido en las obras intelectuales y en el licenciamiento de reconocer a los autores, no lo hacen. No lo hacen porque básicamente no deciden estas inteligencias artificiales, sino deciden las corporaciones, y su modelo es extractivista. Un poco lo que decía en la pregunta Héctor. Si el modelo es extractivista, bueno, esperemos consecuencias negativas de ese modelo, porque el extractivismo está activo hace siglos. Bien, lo que es cierto que hay mucho para trabajar, ¿no? Y la verdad que con una diversidad de profesiones, porque para poder impartir políticas públicas, regulaciones, leyes, tiene que haber abogados, tecnólogos, ¿no? Especialistas en Big Data. La verdad que es muy interesante. Así que bueno, Ariel, muchas gracias por participar en esta segunda entrega del ciclo de charlas. Y bueno, yo me voy a despedir con toda la gente que nos está escuchando, nos están siguiendo por el canal de YouTube, invitándolos a participar, bueno, como les dije anteriormente, en nuestros cursos y también en la JAIO, que se van a llevar adelante este año en el mes de octubre, de la misma forma que el año pasado, de manera virtual, porque todavía estamos en pandemia, lamentablemente. Pero bueno, el año pasado fue un éxito y entendemos que este año va a ser de la misma forma. También, bueno, quería agradecer a los sponsors que nos acompañan en estas charlas, que es Optaris y América Virtual. Y por último, pedirles que participen en una encuesta que vamos a poner ahora en pantalla, es con un código, es muy simple, con un código QR, para poder ir mejorando cada vez más este ciclo de charlas que llevamos adelante en Sadio. Así que muchas gracias a todos y a todas, y los dejo con la encuesta, y el martes que viene seguimos con nuestro tercer encuentro. Gracias.